Estamos estudiando Catecismo de la Iglesia Católica. Primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, creo, creemos. Capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre. Artículo primero, la revelación de Dios. En este artículo, el Catecismo va a dedicar el segundo apartado, 8 números, del número 54 al número 61, al tema que tiene como título Las etapas de la revelación. Hoy específicamente nos centraremos en la alianza con Noé y la alianza con Abraham, del número 58 al número 61. Número 58 del Catecismo dice: la alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones, como Abel el justo, el rey sacerdote Melquisedec, figura de Cristo, o los justos Noé, Daniel y Job. De esta manera la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza con Noé en la espera de Cristo, para que Él, cuando llegue, reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Dice entonces, queridos amigos, este número del Catecismo, que la alianza con Noé dura hasta Jesucristo. En Jesucristo se instituye la nueva alianza, ¿no? Eterna alianza. La alianza con Noé, la alianza con aquel hombre justo que quería salvar del pecado a la humanidad, guiado en aquella estrategia de aquella barca, es la que prefigura lo que Jesucristo realizaría. Además, hay que reconocer que aunque no tuviera la plenitud de la gracia, aunque la alianza de Noé todavía era imperfecta, sin embargo dio mucho fruto. Aquí en este número 58 el Catecismo menciona algunas figuras del Antiguo Testamento, y esto nos hace disfrutar de la liturgia católica, porque ella suele realizar esa conjunción de unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, viendo cómo se ha realizado el plan de salvación y cómo todo lo prometido se ha realizado en Cristo. El Catecismo nos recuerda las figuras, por ejemplo, de Abel. A diferencia de Caín, Abel era aquel que cuando hacía ofrendas a Dios le resultaban todas agradables. Por eso es prefiguración de Cristo, que hace su ofrenda al Padre, y a Dios le resultaban agradables. Paradójicamente, el hecho de que Él sea el preferido suscita celos y envidias en su hermano Caín. Así también ocurre con Jesucristo el justo, el que ofrece su vida como ofrenda agradable al Padre. En vez de suscitar en todos nosotros una gratitud inmensa por lo que hizo, también suscita celos. Vemos lo que ocurrió en el entorno de Jesús, ¿no? En el mundo de los sacerdotes del templo, de los fariseos, de los escribas. Tenían celos de su popularidad. Tenían celos del pueblo que le seguía. Por eso Abel es el justo Abel, es imagen de Jesús. También nos presenta el sacerdote Melquisedec, aquel de que habla el libro del Génesis en el capítulo 14, versículo 18, del cual se dice que nadie sabía ni de dónde venía, ni quién era, ni de qué descendencia tenía. Es imagen de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Jesucristo es sacerdote no porque venía de la casta, sino que es sacerdote según la nueva alianza. Jesús no pertenecía a la familia sacerdotal. Se nos recuerda también aquí, en este número 58, queridos amigos, figuras en las que la alianza con Noé mostró su esplendor. Por ejemplo, nos habla de Noé, Daniel y Job. Veamos, por ejemplo, el profeta Daniel, que es también imagen de Jesucristo. El profeta Daniel, que ya sabemos por él, que siendo jovencito, vivió en los tiempos de la caída de Jerusalén, en el año 587 a.C., que le tocó el cautiverio en Babilonia, el destierro de Babilonia. Y de él sabemos que siendo un adolescente, tuvo una intervención decisiva en el proceso contra Susana,
contra la casta Susana, aquella mujer que había sido acusada injustamente de adulterio por los ancianos de la comunidad de los desterrados. Y Daniel no solo defendió su inocencia, sino que probó de una manera ágil que esa mujer era inocente. Por eso Daniel es imagen de Jesucristo, porque él, ante el acusador de nuestros hermanos, ante Satanás, defiende nuestra inocencia y más bien nos hace inocentes. Daniel estuvo en la corte de Babilonia, siendo consultado como un profeta, llamando la atención porque tenía esa sabiduría de Dios. Y uno recuerda de dónde le viene esta sabiduría y recuerda ese episodio de Jesús, perdido entre los doctores del templo, que se asombraban de que aquel niño tuviera esa sabiduría para interpretar las escrituras. También tenemos después el episodio de Daniel en el foso de los leones, donde es respetado por esos leones que se vuelven mansos delante de él. Así también Jesucristo es lanzado al foso de los propios leones, que somos nosotros, los pecadores, la humanidad, y que sin embargo él hace de nosotros un hombre nuevo. Nos hace corderos mansos. Por lo tanto, queridos amigos, esta alianza con Noé da grandes frutos, como Daniel. También nos habla de Job. También Jesucristo es el nuevo Job, el hombre paciente que carga sobre sí las consecuencias del pecado de los suyos. Tanta desgracia que Job padeció injustamente, porque Job era un hombre justo. No es sino una imagen de Jesús cargando sobre sus hombros el pecado de la humanidad. En resumen, que todo el Antiguo Testamento, esa alianza de Noé, nos está preparando para la alianza con Jesucristo, cuando se reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Esa unidad en uno, la unidad en Cristo, es una gran obsesión en el sentido positivo de la palabra. Que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Es la oración de Jesús. Es el gran sueño, es el gran deseo, que Él es capaz de convertir en realidad, porque es el sueño de Dios en el fondo. En Dios, deseo y acto se unifican en una sola cosa, que todos sean uno. Continúa el catecismo con el número 59 y dice que Dios elige a Abraham para reunir a la humanidad dispersa. Dios elige a Abraham llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, para hacer de él Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa diferencia entre Abraham y Abraham, recordaremos todos el capítulo 17 del Génesis, ¿no? Yahvé le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Nosotros lo llamaríamos como lo renombró. Dios renombró a Abraham, dándole ese nuevo nombre, y con ese nuevo nombre toda significación a lo que la estaba llamando, a ser padre de una multitud de naciones. Igual que, por ejemplo, esto nos suena muy familiar en el Nuevo Testamento, como el Señor le cambia el nombre a Simón y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro no se llamaba Pedro desde nacimiento, se llamaba Simón. Y Jesús le cambia el nombre, porque en el mundo semítico es muy frecuente que el nombre sea el significado de la vocación dada por Dios. Y por lo tanto, cuando Dios sale al encuentro de Abraham y de Simón, de este pescador de Galilea, ese cambio de nombre viene a significar la llamada de Dios que se concreta en esa misión, en ese nuevo nombre. Abraham, Abraham. Fijémonos en lo que ese nombre nuevo, Abraham, significa: el padre de una multitud de naciones.
para reunir a la humanidad dispersa. Aquí está el misterio de que Dios es uno y todo lo que nace de Dios tiende a la unidad. En cambio, el pecado es todo lo contrario. El pecado fracciona, fractura. Si algo hace Satanás siempre es dividir. El tentador siempre divide, mientras que la gracia de Dios sana las heridas de la división. El pecado del hombre es el pecado de Babel, que es el dividirnos entre nosotros. Por el contrario, la gracia de Dios, el don del Espíritu Santo en Pentecostés, es la gracia de hacer un solo pueblo que habla todos los idiomas, mientras que Babel nos divide y cada uno se siente contrincante del otro. Y los idiomas o las ascripciones a un pueblo, pues son entendidas como una contraposición frente al otro. Es curiosa esa tendencia que tenemos todos nosotros. Los palestinos contra los hebreos, los serbios contra los bosnios, los hutus contra los tutsis. Es así. Tenemos como marcada en nosotros esa especie de rivalidad, y además generalmente las rivalidades suelen ser entre los que viven más cerca. Todas estas guerras tribales que tenemos entre nosotros son un reflejo de esta herida del pecado original. Frente a esa humanidad dispersa por este pecado, que nos ha fracturado frente a Dios, que nos ha fracturado con nosotros mismos y con el prójimo que nos rodea, Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham para que haga la terapia de sanación, para que busque la unidad. Te haré padre de todas las naciones. Y es curioso cómo Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y vete a donde yo te mostraré. Llama muchísimo la atención que para sanar la división y para sanar ese enfrentamiento de unos contra otros, y que todo el mundo quiere controlar al vecino, y que todo el mundo pretende ser el caudillo del lugar, y que todo el mundo pretende sacar el pecho y mostrar que es más fuerte que el otro, Dios, para sanar eso, le dice a Abraham: sal de tu tierra y vete a donde yo te mostraré. Es como sanar el problema, pero de la manera totalmente contraria a lo que nosotros solemos hacer. Porque generalmente quienes están imbuidos del espíritu de división, lo que hacen es decir: pues yo soy el emperador, yo soy el conquistador, yo soy el que mando, yo soy el caudillo, y lo que voy a hacer es intentar someter a todos. Vamos a hacerlos esclavos, los voy a poner a mi servicio. Es conseguir como una falsa unidad por medio del sometimiento de los demás. Es como un mal papá o una mala mamá, ¿no? Que no es capaz de ganar el amor de sus hijos y por eso tiene que pegarles para que le hagan caso, porque de la buena manera no le hacen caso. Aquí mando yo, y empieza la violencia. Es una unidad ficticia, por miedo, por sometimiento, la que tenía el César en el Imperio Romano, que invade todo el mundo, y entonces aquí no hay más ley que la del César. Es una unidad ficticia. Sin embargo, fijémonos cómo el espíritu de Yahvé, el espíritu de Dios, es bien distinto. Para buscar la unidad, no lo busca mediante el camino de ser el más fuerte y someter a todos, sino que le dice a Abraham: oye, sal de tu tierra. Es decir, de momento, desposéete de lo poco que tienes. En vez de hacerte fuerte y someter a los demás, sal de tu tierra y vete a donde yo te voy a mostrar. Y además, no en un plan de conquistarlo, sino en plan de pedir instalarme en ese lugar, pedir instalarme allá donde me ha mandado. Es decir, para buscar la unidad, queridos amigos, hay que comenzar por salir de uno mismo, no pretender que todo el mundo venga a mí. Yo creo que aquí hay una lección, queridos amigos, que tenemos que extraerle a este episodio. Es una unidad que Dios nos invita a buscar de otra manera,
bajo otra perspectiva de salir de uno mismo, de no pretender que todo el mundo venga y se haga como yo, a mi convicción, a mi falsa unidad. La búsqueda de la unidad supone ceder. La búsqueda de la unidad supone salir de uno mismo, supone renunciar a ese falso dominio que se tiene sobre el otro. El caso es que Abraham va instalándose. Y fijémonos que sin saber muy bien a dónde le lleva Yahvé, él sale. Hay una manera verdaderamente humilde, la cual vemos en Abraham. Hay momentos, queridos amigos, en los que uno piensa, no sé cómo voy a ver yo realizada la promesa, ¿no? Porque Yahvé me dijo, pues, que me daría esto, una mejor vida, un mejor futuro. Cuando uno ve eso, pues uno se identifica con Abraham. Abraham pensaba, yo no sé cómo se va a realizar esta promesa que Dios me está haciendo. Yahvé me dijo que me daría una tierra, y yo no termino de verla realizada. Y fijémonos que cuando se muere Sara, la esposa, de alguna manera, para que la promesa se vea realizada, logra Abraham comprar un pequeño terreno en el que puede enterrar a su esposa Sara. Y entonces, con ese terreno, él tener un pequeño territorio en donde ha podido enterrar a su esposa. Y él ve ahí simbólicamente cumplida la promesa de Yahvé que le iba a dar una tierra, porque ha podido enterrar a su esposa Sara allí. Es curioso que para realizar la unidad de la humanidad dispersa, lo que Yahvé comienza haciendo es diciéndole a Abraham, despójate de lo que tienes, despójate de tus seguridades, despójate de tu tierra, vete a donde yo te voy a mostrar. Es una primera consideración, queridos amigos, para hacernos pensar que las formas y los caminos de Dios son muy diferentes a los nuestros. En segundo lugar, también hay una consideración interesante que podemos hacer, y es que hay dos maneras de hacer la unión. Si con Noé se había hecho un pacto, y es que al ver la división, al ver el pecado, cuenta la Sagrada Escritura que Yahvé se había enfurecido, que Yahvé se había llenado de cólera. Ya sabemos que la Sagrada Escritura está hablando de una forma humana, ¿no? Porque cuando decimos que Yahvé se arrepintió de haber creado y de haber creado a la humanidad, etcétera, etcétera, son formas humanas de hablar. Pues Dios no se arrepiente de nada, porque Dios es omnisciente y conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. O que sea también que tengamos que la Sagrada Escritura, cuando habla de Dios, no hay que olvidar nunca que proyectamos en Dios términos humanos. Dice que Yahvé se arrepintió de haber creado la humanidad y entonces mandó un diluvio. Un diluvio, para entendernos, era eliminar la maldad de la tierra, para eliminar a los males, como se dice, para eliminar la maldad. Y Yahvé se arrepintió de haber intentado eliminar la maldad de la tierra. Repito nuevamente, estamos hablando bajo imágenes, estamos poniendo palabras humanas para hablar de imágenes de Dios, ¿no? Y que entonces envió ese signo del arco iris como una imagen del pacto, de esa alianza que Dios hacía con nosotros. Es decir, que Yahvé no volvería a enviar un castigo para eliminar a la humanidad. Es el signo del arco iris, el signo de la alianza. Es decir, que Dios renuncia a buscar la unidad del género humano eliminando la maldad, eliminando los malos, sino más bien que lo que Dios va a hacer es de otra forma, haciendo que la bondad, que la santidad se multiplique. Eso es lo que hace. Primero con Noé y luego con Abraham, haciéndole padre de una multitud de naciones. Por lo tanto, queridos amigos, hay dos maneras de buscar la unidad.
Una eliminando a los malos, y otra multiplicando a los buenos. ¿Cuál elegimos nosotros? Dios ha elegido la de multiplicar a los buenos y no eliminar a los malos. Esto suena complicado, ¿no? Y conecta con la parábola del Evangelio en la que le dicen: Señor, es que alguien junto al trigo ha sembrado cizaña. ¿Me permites que vaya a arrancar la cizaña? Y le responde: no arranques la cizaña. No vaya a ser que, como todavía no se distingue bien qué es trigo y qué es cizaña, pues igual queriendo arrancar la cizaña, arranques también el trigo. Déjalas que crezcan juntos. Ya llegará el tiempo de la siega, y entonces mi Padre Celestial ya distinguirá, ya separará el trigo de la cizaña. Dos formas de buscar la unidad: o eliminando los malos o multiplicando a los buenos. Dios ha elegido multiplicar a los buenos. Es decir, Dios no busca la unidad del género humano eliminando a nadie, sino suscitando el bien, haciendo que el bien crezca entre nosotros, aunque al lado haya cizaña. Como podemos ver, queridos amigos, es un punto de partida que yo creo que nos debe conmover, que nos tiene que emocionar. ¿Cuál es el estilo de hacer las cosas que tiene nuestro Padre Dios? Y este estilo, que muchas veces puede sonar tan diferente al nuestro, nos cautiva. Continúa el número 60 del Catecismo diciendo que el pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Es el pueblo nacido de Abraham. En primer lugar, nosotros somos el pueblo nacido de Abraham, porque Abraham engendra un pueblo no meramente biológico, sino Él es nuestro Padre en la fe. Habría que decir, queridos amigos, que el propio Abraham va a experimentar una peregrinación interior. Ese hombre que peregrina a la tierra que Dios le va a mostrar, tiene una peregrinación interior. Y hay que señalar que no vemos en Abraham a alguien que no tiene pues la más mínima duda, alguien perfecto, alguien con una imagen inalcanzable para nosotros. Hay que señalar esto, porque tenemos algunas veces quizás un falso concepto de Abraham. Nosotros, cuando hablamos de Abraham, solemos fijarnos solamente en dos textos, ¿no? Sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y vemos el gran acto de confianza de escuchar esa voz de Yahvé y de marcharse y de obedecerle a Yahvé. Ese es el texto que siempre tenemos. Y luego también nos solemos acordar del episodio con su hijo Isaac, de esa obediencia a la fe, capaz de hacer ese amago de estar dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Y nos parece que la figura de Abraham es una figura inimitable por ese grado de confianza que tuvo en Dios. Y lo ponemos demasiado alto, ¿no? Pero no es verdad. Porque cuando podemos ver todos estos capítulos del libro del Génesis que nos hablan de Abraham, del capítulo 12 al capítulo 25, y se da uno cuenta que Abraham es un hombre de carne y hueso como cualquiera de nosotros, y que tiene esas luchas interiores, esa peregrinación interior, y que le cuesta confiar, y que también le cuesta creer. No es un ser diferente, inalcanzable, inimitable, ¿no? Él es como cualquiera de nosotros. Abraham tiene sus temores, y es abierto a la palabra de Dios, pero en parte también es frágil.
tiene miedos. Tiene miedo de ser mal visto. Tiene miedo de ser marginado. Tiene miedo de no ser considerado. Llama la atención, por ejemplo, que cuando Abraham en un momento determinado baja a Egipto, oculta la identidad de su mujer Sara. La oculta porque tenía un instinto de defensa, porque piensa que si lleva a su mujer hermosa a Egipto, les va a atraer. Y como él es su marido, le van a eliminar para quedarse con su mujer. Y entonces, con Sara, deciden decirles a los egipcios que los dos son hermanos. ¡Qué debilidad por parte de Abraham! Que sí, había confiado en la palabra de Dios, pero luego tenía fragilidades. Porque tiene un instinto de conservación de su vida, que hasta es un instinto excesivo. Porque también le lleva hasta la indignidad de poner a su mujer de manera tal que cuando ellos vieron que era su hermana y que no tenía compromisos, pues el faraón se siente atraído por Sara y la lleva con él. Y viendo que al haber tomado a esa mujer, empezó a recibir el faraón maldiciones. Viendo que los dioses no aprobaban que hubiese tomado a esa mujer, entendió el faraón que había de pedirles que se marcharan de ahí. Y después se entera que es la mujer de Abraham. Y entonces el faraón les pregunta, ¿por qué me has ocultado que era tu esposa? Seguro que yo he sido castigado por los dioses por eso. Y entonces les manda fuera. Sorprende mucho, ¿no?, que el hombre tan valiente para dejar su tierra, para sacrificar a su hijo, tuviese esta debilidad y haya puesto a su esposa en este tremendo aprieto. También hay otros momentos de dudas. Por ejemplo, cuando Yahvé le promete que de él va a ser un pueblo numeroso. Él le cree a Yahvé. No puedes tener hijos. Eres un hombre mayor, pero haré de ti un pueblo numeroso. Entonces él hace un pacto de fe y cree. Pero curiosamente, aunque cree, como Dios no le da respuesta inmediatamente a esa promesa, pues él piensa, bueno, pues Yahvé me prometió eso, pero no lo cumple. De repente su mujer Sara le dice, ¿por qué no tomas a tu criada, a Agar? La tomas en mi nombre y concibes con ella un hijo. Como yo he sido la que te he dado como esclava para que concibas con ella, pues será como si fuera nuestro hijo. Y curiosamente, Abraham aceptó, escuchó a Sara. Había escuchado a Yahvé que le había de dar un hijo, pero luego cae en la tentación. Como Dios no le dio inmediatamente el cumplimiento de que iba a tener una descendencia, pues cae en la tentación de escuchar también a su mujer que le da a la esclava. Y entonces se une a la esclava y tiene al hijo llamado Ismael. Y uno dice, oye, pero ¿no te dijo Yahvé que te iba a dar una descendencia? ¿Cómo es que no has tenido paciencia? Finalmente le daría el hijo natural que tendría con su mujer Sara, que era Isaac. Pero al principio cayó en la tentación porque no se terminaba de fiar de Yahvé. Y entonces él quiso tener esa descendencia desde su decisión personal. Quiero decir con esto que existe una lucha también en el corazón de Abraham. Esa peregrinación que hace Abraham no solo es una peregrinación geográfica, es que también es una peregrinación espiritual que tiene lugar dentro de él, como tiene lugar en cada uno de nosotros. Nosotros vamos caminando en medio de nuestros miedos, aunque sabemos que confiamos en Dios. Nosotros tenemos que irnos desprendiendo. Ese sal de tu tierra es también ese sal de tus miedos, sal de tus incoherencias, sal de tu egoísmo, de ese sí pero no, no pero sí. Es impresionante esta lectura de la historia de Abraham, porque él es nuestro padre en la fe.
es el peregrino en la fe. Y bien nos puede significar a nosotros, que nos representa en esa peregrinación que cada uno de nosotros tenemos para buscar al hombre plenamente confiado en Dios. Podríamos decir un poco más de estos episodios. Cuando concibe la criada Agar, ya se siente ella pues con más derechos, y eso suscita celos en Sara, que ve a la criada que se está como engriendo y entonces le maltrata. Va a despedirla y la echa fuera de casa, a pesar de que ya tiene un hijo de su marido. La echa fuera porque los celos la han tomado. Y entonces Abraham, por una parte, dice: pero ¿no me habías dicho tú que ibas a dejar que la criada concibiera conmigo? ¿Y ahora la echas fuera? Pero resulta que Abraham le tiene miedo a su mujer, ¿no? Y cualquiera le dice, pues, podría decirle Abraham a Sara, ¿no? Oye, estás teniendo un episodio, un ataque de celos, cálmate, relájate un poco, ¿no? Pero no es así. Abraham le tiene miedo a su mujer, no se atreve a decírselo, y consiente con que Agar sea expulsada con su hijo de su casa. Es decir, vemos la figura de un Abraham que perfectamente podríamos ser cualquiera de nosotros en esa lucha interior. También fue capaz de expulsar a su hijo Ismael. Si esto lo trasladamos a lo que es nuestra situación interior, pues todos encontramos en nuestra vida estas duplicidades. ¿Qué es lo que finalmente hace Abraham? ¿Qué es lo que finalmente estamos llamados todos a realizar? Tengo miedo, tengo tentaciones por el miedo que tengo. Tengo miedo a esto, tengo miedo a lo otro. Pero a pesar de estas dificultades, me fío en ti. A pesar de estos miedos, me abandono en ti. Para mí tu palabra es más determinante que mis miedos. Ese es el camino. Eso es lo que finalmente hace Abraham. Eso es lo que estamos todos llamados a hacer. Es la conclusión última. Hay que decir: a ti, Señor, me acojo. Líbrame de la injusticia. Sé tú mi roca, mi fortaleza, mis manos. En tus manos pongo mi espíritu. En la angustia acudo a ti. Se habla de que el pueblo nacido de Abraham es depositario de la promesa hecha a los patriarcas. El pueblo de la elección. Nosotros somos el pueblo de la elección. Y tenemos que entender bien esta expresión porque sugiere un compromiso total con la humanidad. Romanos 11, 25, 28. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio. No sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Como dice la Escritura: vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades. Y esta será mi alianza con ellos, cuando haya borrado sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos para vuestro bien, pero en cuanto a la elección, amados en atención a sus padres. En este texto de la carta de los Romanos es curioso, porque viene a decir una profecía de que Israel, que al principio mayoritariamente rechazó a Jesucristo como el Mesías, el cual estaba esperando el pueblo judío, antes del final de los tiempos lo acogerán, lo reconocerán como el Salvador. Y de esta manera, así, todo Israel será salvo. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel, dice este endurecimiento parcial, porque muchos judíos sí le reconocieron a Jesucristo, empezando por todos los apóstoles que eran judíos. Pero ese endurecimiento durará hasta que la palabra de Dios se extienda a todos los gentiles, hasta todos los pueblos. Y una vez que todos los pueblos hayan conocido a Jesucristo, entonces Israel se convertirá.
hasta que todos los pueblos hayan reconocido a Jesucristo. Israel reconocerá entonces a Jesucristo. En esta profecía de San Pablo es como si dijéramos, mira, somos el pueblo de la elección, pero no en el sentido de que nosotros tengamos un privilegio y nos tengamos que sentir por encima de los demás pueblos, sino que curiosamente los demás pueblos, los paganos, los gentiles, van a conocer y van a aceptar a Jesucristo antes que nosotros, que somos el pueblo elegido. ¡Qué contradicción! El pueblo elegido tenía que haber sido el primero en reconocer a Jesucristo y no lo fue. Pero según esta profecía de Pablo, y según vemos también en los Hechos, resulta que el evangelio se expande más fácil y se expande antes por los pueblos paganos que con los judíos. Estos judíos quedan con que tenían en ese momento una resistencia mayoritaria. Van a terminar reconociendo a Jesucristo. Y al final esta profecía de Pablo dice que cuando todos los pueblos acepten a Jesucristo y el evangelio llegue a todas las gentes, entonces estos que no creían en él lo acogerán también como su Salvador. Nosotros somos de esos pobres que pasaban por el cruce de los caminos y fuimos invitados a entrar al banquete, porque resulta que los de la casa, los judíos, aquellos a los que vino Jesús, pues tuvieron un rechazo mayoritario en ese momento. Pero el pueblo judío era instrumento de unidad para nosotros, y ahora nosotros tenemos que ser instrumento de unidad para ellos. El caso es que Dios quería convocarnos a todos, y quiere convocarnos a todos a través del pueblo de la elección. Y al final, el pueblo en el que todos nos unimos, pues no es Israel, tampoco es España, tampoco es los Estados Unidos, ni Japón, ni China. El pueblo de Israel, el pueblo de la elección, en el que todos estaremos unidos, es la iglesia. Todo el mundo tiene que salir de su tierra para llegar a la unidad. El español tiene que salir de España, el norteamericano de Estados Unidos, y en el fondo también el israelí tiene que salir de Israel. Todo el mundo tiene que salir de su tierra y entrar en la nueva tierra, la cual yo les mostraré, dijo Dios, para hacer la unidad, y esa unidad es la iglesia. Todo el mundo tiene que salir de sí mismo para conseguir esa unidad. No nos dejemos engañar, queridos amigos, ¿no? Que Dios es el dueño de la historia y Él conduce por caminos que solo Él sabe a dónde terminan. Aunque haya episodios durísimos de división, de traiciones, de guerras, de abandono dentro de los hijos de Dios, incluso de los que están bautizados, Dios tiene su camino para todos. Y tenemos la plena garantía de que el Espíritu está suscitando la unidad entre todos nosotros. Termina este número del Catecismo, este número 60, diciendo: ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Es decir, nosotros somos injertados en ese pueblo que es Israel. Somos injertados en él. No somos hijos biológicos, pero eso no importa, porque se puede ser hijo biológico del pueblo, de la raza de Israel, y no reconocer a Jesucristo, con lo cual de poco sirve ser hijo biológico. Acordémonos de esa famosa frase de Jesús: nosotros somos hijos de Abraham, le dijeron, y Jesús le responde: yo de estas piedras podía ser hijos de Abraham. Luego, no os ufanéis de ser hijos de Abraham según la raza, que lo importante es hacerlo según la fe. Es Jesucristo el que ha dado gratuitamente la fe. Si dejaste de ser pagano, es porque fuiste cortado del árbol silvestre e injertado, querido amigo, en el árbol de la salvación.